Por octavo año consecutivo, las 1000 empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares. Además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además, nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información, entra a la página cumbre1000.com y sé parte de las 1000 empresas más importantes de México 2022, conectando con los negocios. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos. Hoy tenemos un gran invitado, él es Francisco Martín Moreno, con quien vamos a hablar sobre 3 grandes personajes de nuestra historia empresarial y una mujer del tema político. Francisco Martín Moreno es uno de los autores más leídos en Latinoamérica, con más de 5 millones de libros vendidos. Cuenta con 30 libros entre novelas y ensayos. Publica semanalmente en El Reforma, en El País y en 10 periódicos de la Unión Americana. También es comentarista de radio y televisión. Y antes de que esté él con nosotros, yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas, y me acompaña mi amigo Mauricio. Encantado, Paco, y un honor y un privilegio contar hoy con Francisco como nuestro invitado. ¿Listos para platicar con él, te parece? Perfecto. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, tocayo. Gracias, Mauricio. Pues encantado de estar con ustedes. Me encantó, tocayo, cuando hiciste el favor de invitarme a esta reunión para estar con su enorme audiencia. Aun cuando te decía yo, bueno, mi tema favorito es explicar la historia del subdesarrollo de América Latina, ¿no? Hacer un comparativo entre los países angloparlantes y los países hispanoparlantes para ver por qué unos tienen tanto éxito económico, material, cultural, cívico, y por qué otros países, los hispanoparlantes, no lo tienen al mismo nivel. Comparemos, y con esto concluyo, comparemos países angloparlantes como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, con países hispanoparlantes como el mismo México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia, por no alargarme más, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron bien ellos y qué hemos hecho mal nosotros? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para corregir este destino tan complicado que padecemos en América Latina? Ese es mi tema, pero bueno, me encanta que me hayas hecho el favor de invitarme, porque es un tema que me apasiona, hablar de estos grandes emprendedores mexicanos, como sin duda fue don Roberto González Barrera y como fue don Lorenzo Cerviche, 2 grandes potentados que crecieron sus empresas de una manera maravillosa, y explicar por qué y cómo lo hicieron es el tema que me trae con ustedes el día de hoy. Perfecto, tocayo. Bueno, pues, ¿cómo inició don Roberto González? Bueno, mira, qué gran pregunta. Don Roberto González era un hombre verdaderamente humilde, de una familia muy humilde. Prácticamente llegan a pasar hasta hambre, y él a los 6 años de edad, digamos a la mitad de la primaria, abandona la primaria, nunca volvió a estudiar, nunca estudió la secundaria, ni la preparatoria, ni ninguna carrera, y a los 6, 7 años decide ir a trabajar como
como limpiabotas, como bolero, como decimos en México. Limpiaba calzado con un banco, un cajón que se había ideado él para poner ahí el zapato, y limpiaba los zapatos y les ponía la crema y el lustre para que quedaran muy bien los zapatos. Y tan pequeñito como era, sus amigos se daban cuenta que él ganaba dinero con esto y también le dicen, oye, regálanos el banco. Y dice, no, el cajón del calzado, no, lo que voy a hacer, yo se los rento, y fabrica en un taller, fabrica 7 u 8 cajones de calzado, y no se los vende, sino que se los renta. Entonces ya tenía desde los 7 años ingresos como bolero, y tenía ingresos también por arrendamiento. Entonces era una genialidad de este hombre tan joven como era. Y entonces de allí comienza a hacer una carrera fulminante, porque su padre se va a trabajar a los Estados Unidos como bracero y logra reunir una cantidad, pues no muy grande de dinero, pero digamos que eran equivalente a $10,000. Él consigue, por otro lado, en el estado de Tamaulipas, ve un molino en Ixtamal. Entre el padre y él compran el molino en Ixtamal. Él tendría 18, 19 años. Las tortillas le salen horribles, el sabor era horrible, el aspecto era horrible. Corrigen esto de una y mil maneras hasta que logran producir la masa que antes las mujeres tenían que trabajarlas en la casa en el metate. Entonces se industrializa la masa de maíz y empieza la producción masiva de tortillas, al extremo que llega a tener sucursales en prácticamente toda América Latina, y llega a tener un patrimonio gigantesco, don Roberto, con el cual funda el banco, el segundo banco más importante de México, que era Banorte, don Roberto González Barrera. Y regresando un poco a esto que nos compartes, Francisco, me llama mucho la atención cómo algo tan popular como la tortilla, que ya muchas señoras y algunos hombres, pues era trabajar la masa, en fin, era algo bastante cotidiano. ¿Cuál crees que haya sido el factor clave de éxito como para que don Roberto, con esa visión que ya demostraba desde esta renta de los cajones que nos comentas, con esa visión lo llevó a un nivel industrial tan importante como el que hoy tenemos, incluso exportando, abarcando mercados más allá de México? ¿Qué es lo que un líder visionario distingue en su comportamiento y en sus decisiones? Él lo primero que ve, le desespera mucho que las mujeres tuvieran que aplanar, digamos, los granos del maíz, del elote, aplastarlos contra un metate. Le parecía de alguna manera humillante, y sobre todo que les quitaban muchísimo tiempo. Entonces dijo, tenemos que industrializar la masa, y por eso compran el primer molino en Ixtamal, pero su primera preocupación era de carácter humano, porque veía las condiciones en que pues, muchas mujeres muy humildes tenían que estar de rodillas aplastando el maíz, y para que comieran las tortillas su familia. Entonces piensa en la industrialización, y ahí es donde yo te diría que entra el empresario, porque un empresario como ellos ven cosas que nosotros no vemos. O sea, este es el empresario exitoso que logra precisar, digamos, un mercado en el que nunca nadie había caído, y entonces por eso es que tienen tanto éxito. Por eso ahí tienes también el descubrimiento del Pullman, que este tren con cama, que lo inventa un señor Pullman. Y tienes también, nadie había pensado en poner camas en los trenes, pero hasta que se le ocurre a Pullman. También a Gillette se le ocurre hacer las hojas de afeitar con un gran éxito. Decía, tienes que entrar en negocios de los cuales la gente no pueda prescindir. Y don Roberto dice, de lo único que no puede prescindir el pueblo de México es de las tortillas. Pues yo voy a hacer tortillas masivamente. Y entonces ahí está la creatividad y la concepción empresarial de este empresario tan singular. El tema del banco, ¿cómo fue? En el banco, él llega a tener una gran liquidez por la venta de tortillas. Y claro, llega un momento en que estaba saturado prácticamente ya el mercado de las tortillas porque tiene mucho éxito, y ya tenía un muy buen sabor, porque las tortillas, las primeras que hacen, quiebra la empresa porque no tenía el sabor, ni la consistencia, ni el aspecto de las tortillas que hacían en el Nixtamal que compraron ellos.
y quiebra la empresa, se van a la ruina y le piden ayuda le pide don Roberto, el hijo que tenía 18 años, le pide al gobernador de Nuevo León que los financia y salen para adelante y empiezan a crear empresas y más empresas de lo mismo, de Maseca, de Gruma, tanto en México como en Estados Unidos y también propiamente en América Latina, y es un éxito, pero llega a tener una gran liquidez y él dice, más expansión de Gruma, no, mejor un banco. Y él se burlaba mucho porque decía, es que yo creía que los bancos nada más servían para que, yo de bancos nada más sé lo que les debo a los bancos, pero no sé nada de la banca, pero entiende que le gusta la idea de la banca porque era una manera magistral de poder ayudar a mucha gente a crear empresas. Lo que él quería es que muchas personas tuvieran también acceso a una expansión económica y a unos beneficios materiales importantes. Dice, pues esto es, desde un banco puedo ayudar a la comunidad de manera fundamental, y como tenía mucha liquidez crean el banco, y hoy el Banco Banorte es el segundo banco más importante de este país, de que tiene una visión comercial enorme y una gran audacia. Bueno, pues ahí lo tienes tanto en Gruma como en Maseca, y también como banquero ya. Él siempre comentaba, yo brinqué de bolero a banquero, y esto pues tiene mucho encanto, ¿no? Sí, muchísimo. Y siguiendo con la línea de líderes mexicanos, hay uno más que también creo que trae este tema humano, pero también visionario, como fue don Lorenzo. ¿Qué nos puedes platicar de don Lorenzo Servidje desde sus inicios, Francisco? Fíjate que este es otro personaje, tienes toda la razón, Mauricio. Don Lorenzo, bueno, sus padres habían venido de España, él ya nace en México y se da cuenta de que su tío funda una pastelería que se llama El Molino. Todavía existe la pastelería El Molino, y trabaja en la pastelería, aprende a hacer, pues, ¿qué te voy a decir? Teleras, sabe hacer bolillos, garibaldis, mamoncitos, moños, y se encanta a don Lorenzo con el pan, y entonces decide él pedirle ayuda a su tío para independizarse. El tío, que era un hombre muy generoso, porque también cuenta en la vida la suerte, Mauricio, no todo es trabajo, también cuenta la suerte. Y también hay muchas personas que no se dan cuenta que están frente a una oportunidad, no ven que están, y claro, pues es como cuando te vas a subir al metro, si cierra la puerta, te podrás ir en otro tren, pero en ese ya no, y hay gente que no entiende esa oportunidad, y don Lorenzo sobradamente entendió que estaba frente a una gran oportunidad gracias a su tío, ¿no? Entonces funda él su propia panificadora, y claro, yo creo que él jamás soñó que esta panificadora que crea se iba a convertir en la empresa fabricante de pan más grande del mundo, porque pues es la empresa, hay Bimbo, que es la marca con la que él comienza, además de otras tantas más. Bimbo está hoy en 35 países, y hay que ver cómo crece, cómo evoluciona, cómo se asocia, y el talento de él es precisamente, vuelvo a lo mismo, veía cosas que los demás no podíamos ver, y don Roberto siempre decía que el camino era la disciplina, era tener unas relaciones laborales bien fundadas, conocer el nombre de tus colaboradores, por más que él llegó a tener 5 o 6 mil trabajadores, imposible que conociera los nombres de todos, pero bueno, él era un amante de sus colaboradores, que no los veía como máquinas, sino los veía como seres humanos a los que había que ayudar. Entonces dice, la empresa es una mística, y logra tener, claro, muchísimo éxito por su disciplina, por su coraje, por su tesón, y por ser además un gran filántropo. Le encantaba, le fascinaba ayudar a la gente y colaborar, y esto también es bien importante, porque no es el típico empresario egoísta, mezquino, que todo lo que dice son utilidades y utilidades. No, él decía, la empresa es una mística, y como tal tengo que verla para crecer, sí, crecer, y vivir bien, sí, pero también quiero que todos los que estén a mi lado tengan el beneficio de la expansión y del crecimiento. Y esto era maravilloso en don Lorenzo. Tocayo, ¿cómo creció y consolidó Bimbo, don Lorenzo?
Básicamente, por la industrialización del pan. Hay que ver que antes, bueno, ibas a comprar tú el pan a las tiendas y comprabas el pan, pero al otro día el pan ya se endurecía. Y entonces el chiste era la industrialización del pan, pero sin que se endureciera al otro día, y entonces logra, con ciertos componentes naturales y otros tantos cuantos químicos, logra que el pan pueda subsistir durante mucho tiempo, también en el refrigerador, o también, aunque no lo que importa es que esta industrialización del pan, que el pan no se endureciera, sino que durara por mucho tiempo, pues empieza a ser muy atractivo para la gente, porque lo podías usar y guardar y te podía durar muchísimo tiempo, y esta industrialización le funcionó muy bien. Entonces, pero también te pregunto, ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer eso, verdad? La industrialización del pan, pues solamente a personajes como don Lorenzo. Y en términos de este cambio generacional, Francisco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es que se venía preparando? Tuve la oportunidad de saludar la semana pasada a don Daniel Servirge, pues también un gran personaje que ha asimilado mucho los principios y valores de la propia familia, ¿no? En términos de empresa, una transición generacional, ¿cómo la ves? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues yo lo que te diría, de cerca, después de estudiar la vida de él, don Roberto no creó, perdón, don Lorenzo no creó familiares dependientes que no conocieran la adversidad, sino que él se acercó a ellos y les enseñó esa mística del trabajo, y sobre todo esa mística de la riqueza compartida, ¿no? Yo me acuerdo haber oído muchas veces a don Lorenzo hablar del presidente de Toyota, de Toyota Mundial en Japón, pues que muchas veces viajaba en el metro y llegaba en su cochecito sin chofer, sin nada, a una de las empresas automovilísticas más importantes del mundo. Pues esta mística de respeto por las personas con las que trabajas para compartir el éxito con ellos, pues lo tenía muy, 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 muy claro don Lorenzo, y acercó a sus hijos a esta realidad para que conocieran el aspecto de la humildad, a pesar de tener un patrimonio tan enorme. Entonces, ellos aprenden el concepto de la humildad, pero también aprenden el concepto de la administración. ¿Para qué sirve la riqueza? ¿Para comprarte casas, para comprarte yates, para comprarte aviones? No, esa no es la idea. La idea de esta familia ejemplar en México es precisamente esa: ayudar a la comunidad, o ayudar a la colectividad, y lo logran. Y su hijo aprende todas esta mística empresarial del padre, y también tiene ese concepto de la humildad, ese concepto del amor al prójimo, de respeto a la gente, y de ayudar mientras se pueda, y sobre todo crear empleos. Él siempre decía que de lo que se trata en la vida es de crear empleos, porque mientras más empleos crees, mejor la derrama económica en las familias, y esto es lo que más le importaba a él, ¿no? Entonces, creo que no son los empresarios voraces que todo lo que quieren es una empresa rica con empleados pobres, sino era una empresa rica con salarios muy devengados, muy bien devengados, donde hubiera expansión y beneficios materiales para todos. Esta mística empresarial creo que es la que tendríamos que copiarle todos a estos dos personajes, tanto don Roberto González como don Lorenzo Servirge. Tocayo, nos queda una última líder, ¿no? Y ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a verla. Ella es Angela Merkel. ¿Qué nos puedes platicar de ella? ¿Cómo inició en la política Angela Merkel? Fíjate que es una mujer extraordinariamente inteligente, que nace en Hamburgo, nace en la Alemania occidental, y su padre era un pastor protestante, y lo mandan por los requerimientos de la propia iglesia protestante, lo mandan a Alemania Oriental, y ahí conoce ella, ya había vivido en la Alemania Occidental, conocía el nivel de desarrollo de la Alemania Occidental, y la mandan
junto con su familia a Alemania Oriental y conoce la catástrofe comunista, conoce las carencias, conoce todo el bienestar de un lado y del otro, y el malestar de un lado y los sufrimientos y la agonía que se vivía en la Alemania Oriental. Allí en la Alemania Oriental ella termina su carrera de física, se casa, se divorcia a los 5 años, hace tesis verdaderamente excepcionales esta mujer y llega a ser maestría, tiene una maestría en física y luego tiene un doctorado en física. Y entonces cuando se da la fusión de las dos Alemanias, ella se mete en el Partido Demócrata, en el CDU y cristiano, y empieza a ser reconocida por su talento, y llega tan es reconocida que el propio Helmut Kohl, que era en ese momento el canciller de Alemania, es equivalente al primer ministro de Inglaterra en un régimen parlamentario, que la nombra a ella secretaria de Energía y de Equilibrio Ecológico en la Alemania, en toda la Alemania, porque ya estaban unificadas las dos Alemanias, y ella hace un papelón como secretaria, llega a tener muchísimo éxito, y tan éxito que empieza a evolucionar, y cuando hay un problema con el señor Schröder, que era el sucesor de Helmut Kohl, porque le encontraron ingresos no justificables para su campaña electoral, bueno, pues entonces ella sube y se queda ya como canciller de Alemania desde 1905 hasta 1921. Y es una mujer que, siendo ingeniera química, ingeniera física, tenía una sensibilidad política brutal. Y entonces ella es el factotum número 1 de la Unión Europea, digamos, en los primeros 20 años del siglo XXI. Es imposible entender la evolución y el desarrollo de la Unión Europea en estos primeros 20 años sin la presencia de Angela Merkel. Y claro, las asociaciones que también tuvo con Inglaterra y con Francia, antes de que Inglaterra cometiera el gravísimo error de salirse de la Unión Europea. Pero Angela Merkel pues era la que regulaba, tenía una gran influencia en el Parlamento Europeo, y por eso, a través de una disciplina fiscal, logró maravillas y que lo van a lamentar que se tuviera que retirar, pero también después de 16 años ella ya estaba muy cansada. Hay que subrayar también, vuelvo a lo mismo con los otros dos líderes que dijimos, tanto con Lorenzo Cerviche como con don Roberto González, la humildad que tenía esta mujer. Ella no dormía en la casa de gobierno en Berlín, sino dormía en su casa. Y siendo canciller de Alemania, la podías ver en el súper con su carrito, comprando salchichas o jamón o mermelada o pan, y como cualquier otro ciudadano. Y cuando le preguntaban, ¿y usted por qué se viste siempre igual? ¿Viste? ¿No tiene otra ropa un poco más? Dice, pues a mí me contrataron para ser canciller de Alemania y modelo de la radio y de la televisión. Entonces siempre se vestía igual. Era una gran mujer, humilde, simpática, sencilla, que durmió en su casa con su marido y vivió con él como volvió después. Muchas personas le encontraban, esto sí podría ser una exageración, en las lavanderías de Berlín, sentada en una silla en lo que se lavaban la ropa en cualquiera de las máquinas lavadoras que tenían ahí. Esta era la canciller de Alemania, que fue fundamental en la paz del mundo desde 1905, desde el 2005 hasta el 2021. Pues muchísimas gracias, Tocayo. Ya nos pasamos un tiempecito de nuestros 18 minutos, pero valió muchísimo la pena. Te mandamos un abrazo hasta por allá. Igualmente, espero verlos muy pronto. Gracias, Mauricio. Gracias, Tocayo, querido. Gracias, Francisco. Hasta luego. Bien. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego, amigos de 18 minutos.